Bienvenido a un video de la prueba de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Esto también se llama teorema de suma triangular. Esta prueba se basará en tener dos líneas paralelas con el triángulo ABC como vemos aquí. Así que hablemos de nuestra estrategia antes de escribir la prueba. Como la línea AD es paralela a la línea ABC, y tenemos dos transversales, el ángulo 1 y el ángulo 4 serían ángulos internos alternos, y por lo tanto serían congruentes. Entonces, la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 4, y la medida del ángulo 5 sería igual a la medida del ángulo 2. Observe que los ángulos 4, 3 y 5 juntos forman un ángulo recto que tendría una medida de 180 grados. Entonces, si podemos mostrar la suma de estos tres ángulos igual a 180 grados, y sabemos que la medida del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo 1, y la medida del ángulo 5 es igual a la medida del ángulo 2, podemos realizar una sustitución para mostrar la suma de las medidas del ángulo 1, 2, y 3 será igual a 180 grados. Ahora hay un par de otros detalles menores que queremos abordar, pero esa es la idea principal detrás de la prueba, así que sigamos y comencemos. Entonces, nuevamente, aquí tenemos el mismo diagrama que en la pantalla anterior, solo que un poco más pequeño. Entonces, por supuesto, comenzaremos con lo dado, tenemos un triángulo ABC con la línea AD paralela a la línea ABC. A continuación, indicaremos que el ángulo 4 es congruente con el ángulo 1, y el ángulo 5 es congruente con el ángulo 2, y la razón sería el teorema de los ángulos alternos internos. Y dado que estos ángulos son congruentes, sabemos que sus medidas serían iguales. Entonces, la medida del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo 1, y la medida del ángulo 5 es igual a la medida del ángulo 2. Esto es por definición de ángulos congruentes. Ahora para mostrar que la suma de la medida de los ángulos 4, 3 y 5 es 180 grados, tendremos que usar el postulado de par lineal. Así que ahora vamos a decir que la medida del ángulo 4, más la medida del ángulo BAD, observe los ángulos de 3 y 5 ángulos de forma BAD, es igual a 180 grados, y esto es por el postulado de par lineal. Ahora nuestro objetivo final es reemplazar la medida de malo con la medida del ángulo 3, más la medida del ángulo 5. Primero tendremos que indicar que la medida del ángulo 3, más la medida del ángulo 5 es igual a la medida del ángulo BAD. Y la razón de esto es el postulado de adición de ángulo. Ahora podemos reemplazar la medida del ángulo malo con la medida de los ángulos 3, más la medida del ángulo 5 usando la sustitución. Entonces la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 3, más la medida del ángulo 5 es igual a 180 grados. Y la razón es la propiedad de sustitución. Ahora creo que lo tenemos. Vuelva al paso 3, observe que la medida del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo 1. Entonces, al realizar la sustitución, tendríamos la medida del ángulo 1, más la medida del ángulo 3, y luego podemos reemplazar la medida del ángulo 5 con la medida del ángulo 2, y esto es lo que estamos tratando de demostrar. Y la justificación de este último paso fue la misma que la razón para el número 6. La propiedad de sustitución. Y eso va a ser para este video. Espero que lo haya encontrado útil.